Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Pertenecemos al grupo 6 de estadística. El tema que hemos desarrollado es el nivel de estrés en estudiantes de ingeniería de la UTP, sede Lima Centro, durante la crisis sanitaria 2021-2022. Los participantes son Ábalos Pardo, Andy Nicolás, Nolasco Delgado, María Inés, Roque Guamán, Jenny Janet, Tuesta Zurita, Víctor Manuel, y el que les habla, Jorge Medina. Ahora voy a pasar a hablar un poco de introducción. Esto se da con la aparición del virus SARS-CoV-2 COVID-19, que tuvo su origen en China y que rápidamente se extiende a través del mundo. Llega a nuestro país, Perú, en el mes de marzo del año 2020. Esto nos hace atravesar una crisis sanitaria, la cual se evidencia en diferentes cambios en nuestros aspectos de vida político, social, económico y psicológico. Asimismo, en el ámbito se ha dado lugar a un cierre masivo de las actividades presenciales. Lo que más ha golpeado ha sido las instituciones educativas y con el fin de propagar la expansión de este virus, se confinan los estudiantes. Esto ha conllevado que los estudiantes sufran de trastornos emocionales, depresión, apatía, irritabilidad, estrés postraumático también, agotamiento, entre otros. En ese sentido, vamos a abordar el tema del nivel de estrés en estudiantes universitarios. El planteamiento del problema. Sobre la aparición del COVID no solo afectó a nuestro país, sino que también afecta a todo el mundo, especialmente a los estudiantes, que tuvieron que adaptarse a una educación virtual remota, en muchos casos sin contar con las TICs adecuadas para poder sobrellevar sus clases. La vida universitaria también sabemos que requiere de mucho esfuerzo, responsabilidad y sacrificio. Existen en las tareas, actividades son mayores, se requiere una alta concentración. Con todo lo antes mencionado, se hace más difícil de realizar. Ahora doy pase a mi compañera. Buenas noches, disculpe. Nuestro trabajo tiene como objetivo general determinar el nivel de estrés de los estudiantes de ingeniería de UTP, de Lima Centro, durante la crisis sanitaria 2021-2022. También tenemos 3 objetivos específicos. La primera es analizar qué tan seguros o capaces se siente el estudiante de ingeniería en manejar sus problemas personales. Nuestro segundo objetivo es determinar la intensidad de frecuencia más predominante en los estudiantes de ingeniería respecto a su estado de estrés. Y como tercer objetivo específico es analizar qué tanto siente el estudiante en no poder afrontar todas las cosas que tiene que hacer. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, también podemos observar la determinación de términos estadísticos. Bueno, la población vendría a ser los estudiantes de ingeniería de UTP, Lima Centro, y la muestra, bueno, nosotros hemos considerado 70 estudiantes de ingeniería de la UTP, sede Lima Centro. Y como unidad de análisis tenemos pues al estudiante, ¿no? Que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UTP. Y bueno, tenemos también 3 tipos de variables en nuestro trabajo. Tenemos variables de tipo cualitativo ordinal, cualitativa nominal y cuantitativa discreta. Como podemos observar, en la naturaleza de nuestro trabajo, pues tiene 12 preguntas, ¿no? Que nos van a permitir cumplir con nuestros objetivos, tanto generales y específicos. Tenemos una sola pregunta de naturaleza cualitativa nominal, tenemos 10 cualitativas ordinales y una cuantitativa discreta. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente cuadro vamos a evidenciar que estas preguntas, bueno, hemos considerado 5 alternativas, ¿no? La primera, como podemos observar, lo hemos considerado en intervalos.
que tiene que ver con la edad de los estudiantes, pertenece a la variable cuantitativa discreta, y las otras 10 preguntas son de tipo cualitativa nominal, ordinal, y una de cualitativa nominal, ¿no? Bueno, a continuación le dejo con mi compañero Víctor. Buenas noches. Perfecto. Llegamos a la cuadra de escalas con calificaciones por pregunta. Este cuadro es muy importante porque nos va a permitir observar o determinar el puntaje por cada encuestado, para así poder armar más adelante nuestro cuadro de nivel de estrés. Hay que tener en claro que este cuadro, que es la PSS-10, que significa escala de estrés percibido, es una versión corta de la PSS-14, de 14 ítems, precisamente porque son 14 preguntas, pero que van más allá, o sea, para determinar también niveles de depresión. Para nuestro caso, nos quedamos con una versión resumida de la PSS-10, pero hay que dejar en claro que este mide frecuencias, no niveles, frecuencias. Las frecuencias de nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo. Siguiente diapositiva, por favor. El formulario de encuesta que nosotros hemos considerado es la encuesta virtual. Debido a los problemas que nosotros ya todo el mundo conoce, se nos hace difícil hacerlo presencialmente, así que hemos optado por una encuesta virtual. Tenemos la carátula de nuestra encuesta. Encuesta sobre el nivel de estrés de los estudiantes de Ingeniería UTPC de Lima Centro durante la crisis sanitaria 2021-2022. Nuestras herramientas de análisis. Para nosotros poder proporcionar toda la información que recabemos de esta encuesta, necesitamos considerar nuestra tabla de frecuencias y nuestros gráficos, específicamente gráficos de barra o gráficos circulares. A continuación, mi compañera María continuará con el cuestionario. Buenas. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar lo que es el análisis e interpretación del resultado. Con respecto a la pregunta 1, ahí podemos verificar los cuadros y gráficos, los cuales determina el promedio de las edades de los 70 estudiantes encuestados de ingeniería, que es de 34,686 años. Asimismo, el 50% de las personas encuestadas, su edad es mayor o igual a 34,889 años. Y la edad con más frecuencia en las personas encuestadas es de 35,263 años. Con respecto a la segunda pregunta, se puede verificar de esta tabla que el porcentaje con mayor frecuencia de las carreras es la de Ingeniería de Sistemas e Informática, con un 41,429%. Siguiente diapositiva. Con respecto a la tercera pregunta, se puede determinar que más de la mitad de los encuestados presentan una mayor frecuencia de vez en cuando, al haberse sentido afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente por un 60%. Siguiente pregunta. Con la cuarta pregunta, se puede identificar que el 44,286% de las personas encuestadas presentan una mayor frecuencia de casi nunca sentirse incapaz de controlar las cosas importantes en su vida. Con la siguiente pregunta, la quinta, en estos cuadros y gráficos se puede determinar que solo el 2,857% de los encuestados presentan una frecuencia de haberse sentido nervioso o estresado muy a menudo. Siguiente diapositiva. Con respecto a la sexta pregunta, en esta tabla determina que la mayor frecuencia de los encuestados a menudo se sienten seguros sobre su capacidad para manejar sus problemas personales, siendo este un 57,857%, mientras que el 4,256% presenta una frecuencia de casi nunca y nunca sobre haberse sentido seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales. Ahora le doy pase a mi compañero Nicolás.
En la pregunta número 7 nos hacemos la pregunta de ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas les van bien? ¿No? En nuestro cuadro se puede interpretar que los estudiantes encuestados, la mayor frecuencia de haber sentido que las cosas les van bien es a menudo, representado por 40 estudiantes, como se muestra en el cuadro de la izquierda, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En la pregunta 8 nos hacemos la pregunta, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer? En esta pregunta, nuestras tablas determinan, y el gráfico a la vez lo confirma, que un considerado número de estudiantes presenta una mayor frecuencia, de vez en cuando. El haber sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer 33 estudiantes representados por un 47.143%. En la pregunta 9, preguntamos ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida? En este pequeño cuadro también determinamos que los estudiantes encuestados, el 44.228%, presentan la mayor frecuencia, que es a menudo, los que han podido controlar las dificultades dentro de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. En la pregunta 10, hicimos la pregunta de con qué frecuencia ha sentido que tenía todo bajo control. En esta pregunta se puede establecer que casi el 50% de los estudiantes encuestados presentan una frecuencia de que a menudo han sentido que tenían todo bajo control. En la pregunta 11 preguntamos con qué frecuencia se ha enfadado porque las cosas no le han ocurrido, que le han ocurrido estaban fuera de su control. En esta pregunta también se puede determinar que casi la mitad de los encuestados, es decir, el 33 de los estudiantes que representa el 47%, presentan una mayor frecuencia que de vez en cuando se han enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de control. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar, en la pregunta 12, preguntamos con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas. El cuadro determina que 33 estudiantes representados por un 47% de los encuestados presentan una mayor frecuencia de casi nunca haber sentido que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas. A continuación voy a dar pase a mi compañero Víctor. Gracias, Nicolás. A continuación llegamos a uno de nuestros objetivos específicos, como es el informe de frecuencias obtenidas en los estudiantes de ingeniería de la UTP, sede de Lima Centro. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen podemos observar que de los 70 estudiantes encuestados, hay una marcada presencia de las frecuencias de vez en cuando y a menudo. De vez en cuando aparece, por ejemplo, una presencia en la pregunta 1, en la 3, en la 6, en la 9, ¿no? Asimismo, a menudo aparece en la 4, en la 5, en la 7 y en la 8. Eso quiere decir que de las 10 preguntas consideradas para eh, identificar el nivel de estrés, en 8 aparecen ellas, de vez en cuando y a menudo. Siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a la parte principal de nuestro trabajo, que es la determinación del nivel de estrés en los 70 estudiantes de ingeniería de la sede central durante la crisis sanitaria durante 2021 y 2022. Como ya mencionamos anteriormente en la tabla anterior, la PSS 10, por cada pregunta tenía un puntaje. ¿Cómo elaboramos nuestra tabla de frecuencia? De la siguiente manera. Buscamos el valor máximo de los puntajes, en este caso es 29, con el valor mínimo que fue 1. Su diferencia 28 se divide entre las 4 escalas de nivel que estamos considerando, bajo, medio, alto, muy alto. Y el valor mínimo se le suma a esos 7 y comenzamos a armar nuestras tablas. Quiere decir que hasta el 8 es el bajo, hasta el 15 el medio, hasta el 22 el nivel alto y el 29 muy alto. Siguiente diapositiva, por favor. Tanto nuestra tabla de frecuencia como nuestro gráfico
llegamos a la siguiente conclusión. Esta encuesta realizada a los 70 estudiantes de la carrera de Ingeniería de la sede de Lima Centro nos permite determinar que el 45.71% de estudiantes de la muestra presentan un nivel de estrés medio y solo el 2.86% presenta un nivel de estrés muy alto. A continuación, y ya para terminar nuestro trabajo, mi compañero Jorge dirá las conclusiones y las recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, nuestras conclusiones son: la mayoría de estudiantes encuestados de la Facultad de Ingeniería de la UTP, sede Lima Centro, presenta una edad entre 34 y 41 años. La mayoría de estudiantes encuestados pertenecen a las carreras de Ingeniería de Sistemas, Informáticas, ahí tenemos 29 alumnos. De las respuestas obtenidas bajo un cuadro de frecuencia que miden el nivel de estrés, las más señaladas son de vez en cuando y a menudo. Del 100% de encuestados, el 52.857% a menudo ha sentido seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales. Del 100% de encuestados, solo el 2.857% ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer. Nuestra conclusión final: del 100% de encuestados, el 45.71% de los estudiantes presenta un nivel de estrés medio y solo el 2.86% presenta un nivel de estrés muy alto. Nuestras recomendaciones serían las siguientes. Se recomienda mayor actividad dinámica donde el estudiante disfrute de su desarrollo y libere ciertas tensiones. Como se sabe, llevar clases remotas conlleva que el estudiante esté sentado por largas horas y sería bueno que haga un tipo de actividad como ejercicios o actividades, ¿no? Se sugiere invocar a toda la facultad a convocar jornadas deportivas, artísticas, para que los estudiantes puedan aprovechar la mejoría continua. Otra recomendación sería: se recomienda la participación de los familiares, pues muchas personas son padres de familia y en muchos casos se puede sentir que ellos se involucran en la vida universitaria. Y también se sugiere una revisión de las actividades pedagógicas con respecto al número de tareas que deja el docente a los alumnos. No se trata de sobrecargar al alumno, eso genera estrés. Bueno, eso sería todo. Gracias, profesora. Gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.